¿Sabes qué nos falta para la identidad del podcast? Que estuve pensando el otro día. ¿Cómo llamarle a nuestra oyentada? Eso es algo muy bueno que tenemos que definir. Como Infectadinis. No le gustó. Es como fíligas, queda... Somos nosotras. Somos nosotros. Somos nosotros. Sea Venezuela. Es como fíliques. Les escopo. Les como escope. fíliquis. Les pibis. Bueno. Hola, Agus. ¿Empezamos? Yo creo que sí. Pavo, empezamos. Hola. Bienvenides. Hola, Agus. Hola, Bere, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. ¿Vos? Yo también muy contenta por retomar este podcast. Todo una novedad que no es novedad, pero lo de estar sentadas frente al micro, que hace un montón que no lo hacemos. Sí, totalmente. Leer películas, sacar apuntes, entrar de nuevo en la marcha que veníamos teniendo, en el ritmo que veníamos teniendo. La verdad, Se extrañaba. se ¿o no? extrañaba. Yo estaba deseando. Todo este día antes de grabar estaba tipo, ¿cuándo grabamos? Sí, además fue tan raro el tiempo que al final dijimos, nos vamos por un par de meses y pasaron como 4. Sí. En realidad nos íbamos a ir por unas semanas. Bueno, no le cuentes eso a la gente. Pero bueno, pasaron cosas en el medio. Pero aquí estamos, hemos vuelto. Y con un tremendo equipo que ahora nos acompaña. ¿Te parece si los presentamos? Se los presentamos a la gente, sí. Bueno, editor de sonido, Fabo, productora, Mika, un nivel tener producción. No. De Lo otro que nos mundo. están simplificando el laburo esta gente. Y bueno, como ya saben, la música vamos a mantener la misma, es de Juan. Así que nada, buenísimo arrancar esta temporada con toda esta gente bella. Totalmente. Ya no somos solo nosotras, ahora tenemos un grupo. Así que nada, esperemos que los resultados les empiecen a gustar a ustedes también. Y Más bueno, les vale. Más les vale. No sé, se las tiro. No quiero empezar a rezongarlos en el primer capítulo, buenísimo. Es muy pronto. Ya vamos a tener tiempo para tirarles palo. Igual vos creés que ahora que cambiamos el equipo, ¿no? Que lo agrandamos, ¿seguimos siendo el mismo podcast? Mirá por qué lado me querés agarrar. No, fue una cosa que me surgió ahora. Lo había estado pensando lo 2 meses. Desde que definimos el tema lo estaba pensando. Y ya van a entender el porqué. Porque hoy nos estamos metiendo con el tema de la identidad. Mirá cómo le escapa la respuesta de la pregunta. Era muy compleja. Era muy compleja, así que no quiero enfrentarme a eso. Pero empezamos con la identidad, que era un tema que ya teníamos, teníamos ganas de hablar desde la temporada pasada. Pero bueno, justo que estamos volviendo a una segunda temporada que viene con cambios, de formato, visuales, con un montón de cosas. La identidad era un tema que sí o sí teníamos que tocar. Sí, total. O sea, era muy oportuno arrancar una segunda temporada con tantos cambios como es esta, justo hablando de la identidad. Totalmente. ¿Por dónde querés empezar a hablar de la identidad, Agus? Yo ya te hice una pregunta, pero... Te la voy a contestar cuando nos metamos de lleno con otro temita que tenemos para tocar. Mira, ya te entendí. La conexión no se perdió. ¡Qué increíble! No, seguimos siendo una. Tremendo. Increíble. Bueno, como ustedes saben un poco, la identidad refiere más o menos a lo que nos define o lo que nos caracteriza como individuos. ¿Qué tenemos que nos hace diferentes del resto? Esa es una forma de ver a la identidad, no es todo lo que tiene la identidad. Porque también existen otros tipos de identidades. Existe la identidad colectiva, la grupal y un montón de otras cosas que escapan de lo que uno es como persona. Bien, y además creo que somos, con esto de definirnos, somos una cultura obsesionada con el tema de la identidad, ¿no? Total. No solo con definirnos, sino con, el hecho de que exista en todos los países un documento de identidad. Es como, nacés, todavía no entendés un sorete, pero ya tenés un documento que dice todo. En realidad dice las cosas que le importan a la sociedad. Claro. Eso también es interesante. El tema, por ejemplo,
de que aclare el sexo, un documento que usás para hacer trámites. Sí. ¿Por qué el sexo tiene que estar ahí? Y bueno, es porque en la construcción de la identidad de nuestras culturas, eso pasó a tener una relevancia muy grande. El Estado Civil. El Estado Civil. Te quebraste un pie y te hacen llenar un formulario con tu Estado Civil. ¿Qué te importa? Arreglame el pie. Totalmente. Nunca había pensado el tema de la cédula de identidad. Justamente, tenés un numerito aparte que te identifica como ciudadano en una sociedad. O sea, hablemos de temas preocupantes. No, sí, es tremendo. Somos un numerito en la sociedad uruguaya. Sí, pero además creo eso, ¿no? Que, o sea, creo que puede estar como la excusa del ordenamiento y el registro y no sé qué, pero los datos que te piden para eso, o los datos que aparecen ahí, y no es casualidad. Esto del Estado Civil es tremendo. Sí. ¿Por qué te importa? ¿Por qué te importa? Que aparte no dice nada, porque mi Estado Civil puede ser soltera y puedo seguir hace, no sé, 40 años viviendo con una persona y mi Estado Civil sigue siendo soltera. Es como que no define nada en realidad. Claro, pero tampoco, o sea, cuando vas a pagar la luz tampoco les importa. La verdad es que mientras me pagues está todo bien. Si sos divorciado, viudo, es como... Ay, qué momento igual. Debe ser espantoso tener que cambiar eso. Tipo, adquirir la costumbre de escribir viudo o viuda. Como el lado más perverso de la cédula de identidad. Bueno, mi madre y mi padre, o sea, mi padre se volvió a casar, pero mi madre que está divorciada hace 22 años, sigue marcando divorciada, ¿entendés? Porque su Estado Civil es divorciada, no es soltera. Y tipo, pero se casó hace 1000 años, mujer. Por algo que hice hace 30 años, tengo que marcar este casillerito. Claro, literal. Y es como, ay, ¿a quién le importa, señores? Sí, mal. Bueno, y vos decías esto de que existen igual distintos tipos de identidades que pueden ser o más individuales o más colectivas. Dentro de las colectivas, ¿cuáles te parece que son como de las que más se hablan o las más importantes? No sé. Y yo pienso mucho en lo que es la identidad, por ejemplo, bueno, en una sociedad, ¿no? En una cultura tenemos ciertas cosas que nos identifican, pero después nos podemos ir a grupos más específicos, como pueden ser la religión, por ejemplo, o el deporte, un cuadro de fútbol, como esas pequeñas cosas que te encajan dentro de un grupo porque compartís ciertas similitudes, ¿no? Y que te identifican ciertas cosas, o ciertos valores, o ciertas ideas, la política, por ejemplo. Ahí se juega mucho también la identidad. ¿Qué sos, qué no sos, qué defendés, qué no defendés, por quién hinchás, por quién no hinchás, en qué crees, en qué no crees? Es parte también de una identidad grupal. Sí, total. Y además también pasa esto de que de pronto vos perteneces a los mismos grupos que otras personas, pero no todos seleccionamos los mismos grupos como parte de nuestra identidad. O sea, capaz que las dos somos del mismo cuadro, pero para una eso es una cuestión identitaria y para la otra es tipo un dato extra. Total. Depende también la relevancia que le demos a cada cosa. Con lo nacional creo que pasa un montón. O sea, para algunas personas la identidad nacional es algo que los atraviesa y para otras es como... Bueno, sí, o sea, nací en tal país, pero... Sí, está, me chupo un huevo en realidad, podría haber nacido en cualquier otro lado. Totalmente. Que igual hay que entender que, o sea, todo lo que construye esas identidades de grupos, igual nos atraviesan aunque no queramos. Totalmente. Pero sí hacemos como una selección consciente para por lo menos presentarnos ante otros, ¿no? Porque más allá de cómo seamos realmente, si es que eso existe tu verdadero yo, que para mí es un bolazo. Ya empezamos fuerte esta segunda temporada. Decime si no es un bolazo. Sí, es un bolazo. Es New Age, el verdadero yo. Sí. No lo banco. No, es que, ¿sabes qué? Buscando temas de identidad, cuando estaba preparando el episodio me encontraba con ¿cómo trabajar la identidad? Y dije, voy a entrar en este link porque debe ser un bolazo. Y dicho y hecho, el primer paso era, conócete a ti mismo. Y era tipo, bueno, gracias. La verdad que me ayudaste un montón. Claro. Creo que ya me resolviste la vida. Yo sé quién soy. ¿Qué mierda soy yo misma? ¿Qué es eso? Yo misma, ¿no? ¿Qué tipo lo que tengo? ¿Dónde? ¿No? Claro, no sé. Conocete a ti mismo. Hola, a ver, ¿cómo estás? Tipo, me pongo a hablar conmigo, básicamente. Cualquiera. O sea, eso creo que también va muy de la mano con que, más allá de que, por ejemplo, nuestro país se supone que es laico, ¿no? Sin embargo, está atravesado por principios religiosos a nivel cultural de forma muy fuerte, muy tajante, en cosas que ni detectamos. O sea, incluso quienes somos ateas, a veces nos encontramos teniendo pensamientos que es como, pero esto viene de una tradición que es como, se supone que yo rechazo. Total. Y esto, por ejemplo, creo que
que va muy de la mano, ¿no? Como esta creencia de que tenemos una esencia que va más allá de todo lo que nos rodea. Sí. ¿Estás seguro? Yo lo pondría en cuestión. Sí, por lo sí. menos en cuestión. En cuestión. Pero es lo que vos decías esto, ¿no? De el verdadero yo, ¿no? Y si pensamos en la identidad, es eso que me diferencia del resto. En realidad, probablemente tengamos cosas que nos diferencian del resto, porque cada uno es cada uno. Pero también podemos tener cosas que nos diferencian del resto dentro de un círculo muy cercano que conocemos. O sea, capaz que hay una persona que tiene casi que la misma personalidad que yo, que vive en Malasia y anda a encontrártela, ¿entendés? O sea, esa cosa de que yo pondría en cuestión esta cosa de que somos únicos. No sé si soy tan única, podría ser capaz única de un punto de vista biológico o lo que sea, por un ADN o por lo otro, pero en temas de rasgos de personalidad, de accionar, de todas esas cosas, me parece muy raro que seamos realmente 7 billones de personas, todos únicos, ¿entendés? Es como, bueno, cuando decís que todos son únicos, me parece que ninguno es único, entonces. Y si llega a existir esto de los universos paralelos, Ni te digo, no nos metamos ahí. Hay otras veres, otras AUS, no, otros podcasts que les va mucho mejor, ¿te imaginas? Ay, seguro, en otro universo somos re famosos. Y acá Qué nos horror. escuchan, tipo, nuestros amigos. Mentira, los queremos. Obvio. Pero sí, ojalá igual no haya muchas más veres, porque ya con Pobres esta, galaxias. ya con esta alcanza. No, pero igual, o sea, creo que en este proceso de selección de dónde voy a tomar estas cosas que me identifican, entre comillas, creo que también tiene que ver sobre todo con esto, con cómo yo me presento ante otros. Sí. Porque en definitiva la identidad es desde el papelito o el cartoncito de la cédula hasta todos los documentos que tenemos, pero también el discurso que armamos no deja de ser eso, una forma de presentarnos ante otros. O sea, creo que es incluso curioso pensar en, por ejemplo, si no viviéramos en sociedad, ¿necesitaríamos un nombre? Claro. Y no, en realidad no. O sea, ¿para qué lo vas a usar? Es eso, o sea, toda la identidad tiene que ver con que vivimos en sociedad y nos tenemos que presentar ante otros. Y ya está participando de esta segunda temporada. En el primer capítulo ella tenía que estar de fondo haciendo ruidito, por supuesto. Bueno, Mini es una perra con mucha personalidad. Mucha identidad. Es una perra que puedes identificar fácilmente por la personalidad que tiene. Definitivamente es una perra con mucha identidad. O sea, te das cuenta de la perra que es, en lo que cree, en lo que no cree, qué valora, qué no valora, en quién confía y quién no. Sus principios. Y no le interesa caer bien aparte al resto. Para nada. Pregúntenmelo a mí, que hace 1 año y medio estoy tratando de ganar su corazón y todavía no he podido. Ni siquiera su aceptación, porque hasta que me tolere. Ni siquiera ya pido que me quiera, pido que me tolere, que no me mire gruña. No, es algo que no logra fácilmente. No, pero bueno. Pero así son. Y volviendo un poquito, capaz, a esto que hablábamos, de la pregunta que habías hecho al principio. Ay, me encanta. Encontramos con Agus una paradoja que explica muy bien este tema de la identidad. No sé si querés leerla o querés que la expliquemos, medio que brevemente. Es muy breve, así que si querés la leo y después la debatimos. Me encanta. Bueno, esto es una leyenda griega, se llama Paradoja de Teseo. Fue recogida por Plutarco. Y va de la siguiente forma. El barco en el cual volvieron desde Creta, Teseo y los jóvenes de Atenas, tenía 30 remos. Y los atenienses lo conservaron hasta la época de Demetrio de Falero, ya que retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes. De modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas que crecen. Un grupo defendía que el barco continuaba siendo el mismo, mientras el otro aseguraba que no lo era. Exacto. O sea, en definitiva, la paradoja de Teseo lo que se pregunta es, ¿qué pasa si yo reemplazo todas las partes que componen a un objeto? ¿Este objeto sigue siendo el mismo? Claro. Si yo agarro un barco y le cambio todas las piezas porque lo voy reparando de a poco, ¿es el mismo barco o es un barco nuevo en realidad? Yo encontré un dato muy curioso que lo quería traer justamente relacionado a la paradoja de Teseo. Ay, a ver. Que es... Toda la emoción. Ay, a ver, ¿qué es? Contame. Les cuento. Que es justamente... A ver... Las células de nuestro cuerpo está comprobado que se reemplazan. Y en una gran mayoría cada menos de 7 años. Y las células que no se reemplazan por completo, que son por ejemplo las neuronas, reemplazan igual sus componentes que son átomos y moléculas en los procesos fisiológicos normales.
Entonces podemos también concluir que el cuerpo que estamos viendo en el espejo, cual paradoja de Teseo, es completamente distinto del que vimos hace 7 años o más. Entonces ahí también surge esta cosa, ¿no? De plantear de un punto de vista hasta científico si nosotros seguimos siendo los mismos o no, porque también se va cambiando todo lo que está dentro nuestro de cierta forma. Claro, sí, igual ahí entraría, o sea, daría para pensar si nuestra identidad está compuesta por células o por si eso pasa por otro lugar. Pero sí, si desde un punto de vista meramente partes, biológico, claro. Sí, obvio. De hecho, me acordaba de Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella llega a la oruga, básicamente a hablarle, que él le pregunta quién es o cómo se identifica, y ella, como había tomado la poción para ser chiquita y el coso para hacerse grande, decía, no sé si soy la misma que era esta mañana. Que justamente por todos los cambios que había tenido, me acabo de acordar en este momento. Sí, es buenísimo. Pero claro, en realidad, yo creo que no tengo una respuesta sobre lo del barco. Porque creo que estoy como atada a una creencia de la esencia, que es esto, hay que poner en cuestión. Pero es como, o sea, sí sigue siendo el mismo barco. Pasa que le fuiste cambiando las partes, pero si lo cambiaste todo, entonces, además también se le agrega como otro factor a esta paradoja, que es, imagínate si encima de eso, con todas las partes que fueron cambiando, hubiesen ido armando otro barco. Claro, sería el barco original. ¿Cuál es el barco de Teseo? ¿El que tiene todas las partes reamoldadas o el barco, entre comillas, original, al que le cambiaron todas sus partes y por tanto ya no permanece nada de ese barco original? Sí, yo no tengo una respuesta, pero por algo es una paradoja, muchachos. O sea, de esto se trata. Entonces por eso Agus también preguntaba, ¿ahora seguimos siendo el mismo podcast o no seguimos siendo el mismo podcast? Creo que en este caso tenemos la ventaja de que no entramos totalmente en la paradoja porque no cambiamos todas las partes. No cambiamos a esta parte también, que es la parte que se escucha, digamos. Claro, sí, por eso. O sea, agregamos nosotras partes. No, sino como que vinieron otras partes a complementar. O sea, no entramos 100% en la paradoja. Pero imagínate que se quedaran Fao y Mika, que son nuevos, y empezara a venir otra gente y nosotros eventualmente nos vamos. ¿Es escopofílicas o no es escopofílicas? No sé. No sabemos. Y si encima nosotros hacemos otro podcast, como pero ¿cuál es escopofílica? Claro. O sea, Total. Creo que eso pasa con todo también, ¿no? Sí. Y por eso también debe ser tan... o sea, creo que es difícil por muchas cosas, pero debe ser uno de los motivos por los cuales, entre comillas, cambiar de identidad es tan difícil. Sí, obvio. Es que también, a ver, con Se llama identidad podemos hablar de un tema que está súper en la agenda, que es el tema de la identidad de género, por ejemplo. Sí, claro. O sea, y ahí, bueno, lo que vos decías, esta cosa de que capaz hay algunas cosas que algunos reforzamos para nuestra identidad y a otros capaz no da más igual, capaz que eso también es parte, ¿no? Hay gente que realmente su identidad de género es un punto fundamental que necesita para identificarse realmente como lo que siente que es, mientras que capaz que otros que tenemos otro tipo de, no sé, visión de cosas, o por lo menos no nos genera un conflicto. Esto no quiero sonar irrespetuosa, sino que capaz una persona cis que nunca se cuestionó esto dice, no me representa, o sea, no es que no me represente, sino no es una cosa primordial para mí identificarme como mujer o no. No, claro, porque porque nunca entró en cuestión. Porque nunca entró en cuestión. Sí, obvio. No, pero además, incluso, o sea, yo te diría que también las transiciones, o sea, todo lo que es lo trans, ese tipo de transiciones son complejas porque también entras a formar parte de una comunidad a la que discriminan por excelencia y que tiene un montón de desventajas en un montón de sentidos. Sí. Pero digo, incluso, aunque no sean cuestiones así, o sea, que tengan ese nivel de complejidad, yo que sé, nosotras, por ejemplo, hicimos transiciones en lo que tiene que ver con la religión. Sí. Éramos religiosas y ahora somos ateas fundamentalistas. Y ahora somos escopofílicas, o sea, dame un giro de tuerca ahí. Y eso, o sea, no sé cómo lo viste vos, yo, o sea, como que se me murió una partecita mía. Pero sobre todo porque había muchas actividades a las que yo estaba acostumbrada a ir y con gente que quiero y todo, y que de repente, o sea, iba más allá de yo misma, sino como que había un montón de actividades a las que yo ya de repente no pertenecía. Claro. Sí, es que a mí me pasó una cosa así, fue tipo, yo salí de de una convicción, o de una cosa, era muy chica, era niña, pero salí de una convicción. Y claro, el grupo de amigos que tenía ahí también era un grupo de pertenencia en cuanto a eso. Y como ese grupo siguió manteniendo esas cosas, yo ya no era parte de
de un grupo, digamos, o de ese grupo. Tenía que encontrarme otro grupo un poco para que compartiera mi visión en ese momento. Claro. Y es un proceso, es doloroso por momentos, y es un proceso que es tipo, bueno, está. Ahí es cuando empezás a decir, yo priorizo esto sobre esto, ¿no? Obvio. Tipo, la creencia sobre el grupo. Bueno, Nietzsche, no puedo no mencionarlo, perdón. Estamos tan escopofílicas hoy que da miedo. Es que si no inauguro la segunda temporada con Nietzsche, no somos nosotras. Pero perdemos la identidad. Pero Nietzsche, o sea, decía que en realidad todo cambio es matar partes de vos, sí, y que son procesos de sufrimiento. Sí. O sea, todo lo que después Derrida va a llamar deconstrucción son procesos dolorosos, sí, porque nos acostumbramos a, o sea, cuanto más estables son las cosas que nos identifican, más tranquilos estamos. Sí, o sea, en realidad el desafío y lo que realmente duele y cuesta, pero bueno, desde la perspectiva de algunos entendemos qué es lo que hay que hacer, aunque esté menos, está animarnos a poner esas cosas sobre la mesa y decir, yo soy así o me identifico con esto, pero ¿por qué? Sí, obvio. Y realmente es así, o sea, también como, creo que justamente, sobre todo la etapa de la adolescencia y la juventud, es como una etapa en la que si te animás, haces eso, sí, y está muy salado. Sí. No, bueno, el feminismo para mí fue un proceso muy doloroso, por ejemplo, pero si bien yo me identifico como feminista, justamente, y me parece algo que está zarpado, también cuando empezás a reconocer, no sé, que capaz en una revisión de tu vida viviste capaz situaciones que no estuvieron buenas, o que, no sé, te empezás a dar cuenta de esos micromachismos que estaban ahí que vos no lo detectabas, pero que te hacían sentir mal, y todas esas cosas, es un proceso también doloroso, es decir, yo me identifico con esto y defiendo esta muerte, más cuando es un movimiento que está tan sobre la mesa que empezás a chocar con mucha gente, ¿no? Es como la política. Sí, empezás a chocar con vos misma también. En todas las contradicciones que tenés y en todas las cosas que de pronto tenías reguardadas y de repente sale y decís, claro, wow, ¿qué acaba de salir de adentro literal mío? Y es doloroso, es un shock, y es como todo el proceso de que empezar a convivir con otras ideas, que es un viaje. Sí, re. Bueno, como tenemos producción este año, nuestra productora, Mica, te amamos, nos preparó un par de audios para que escuchemos, para hablar un poco de la identidad. Así que, si te parece, vamos con los primeros. Lo bueno es que no los escuchamos. Entonces, son sorpresa. Son sorpresa y nada. Va a estar interesante. Que trata de correrse de los esencialismos, no pensarse en relación a la esencia y pensarse más como un relato. Digo, cuando yo pregunté al principio de la nota, ¿quién soy yo? Todo lo que empezamos a decir después, lo dijimos desde el lenguaje, desde la palabra, desde, si me permiten, una construcción narrativa. Por eso esta postura se llama narrativismo. ¿Qué dice el narrativismo? Que uno es lo que uno dice que uno es, el relato que uno construye de sí mismo. Exacto, relato. Y el relato, sí, Salva, o sea, el relato no como algo falso, esto escapa lo verdadero y lo falso. Digo, el relato en el sentido de que uno está construyendo su identidad en términos literarios, quiero decir, claro, tratando de hacer de la vida algo que tenga onda, ¿viste? Entonces, todo lo que vos construís tiene la carga artística, incluso diría, de un relato que uno se hace de sí mismo. Bueno, si estamos con el tema de la identidad, no podemos no tener a Darío Stanraiver como primer audio, o sea... Por supuesto, y Mica, esto no fue planificado, fue Mica. Te queremos porque está todo bien. Bueno, esto fue Darío Stanraiver en Otro Elefante, que es un programa que se transmitía por Radio El Espectador. Y bueno, a ver, o sea, él introduce justo una corriente para la cual todo es un relato, sí, todo es literatura, o sea, no solo la identidad, sino, yo sobre todo he leído sobre eso para lo que es política, sí, como tal, la política es relato y punto. Total. Que se me enojan varias personas cuando digo eso, pues así. Lo dijo. Para mí es así. Pero claro, esto va de la mano con lo que decíamos de que la identidad es lo que usás para presentarte ante otros. Total. Y lo haces a través del lenguaje, a través de
un relato, de una construcción literaria, de un discurso que te armás para vos mismo, ¿no? Total. Bueno, me hacía acordar mucho a la primera temporada cuando hablábamos de, como si esto el Príncipe Azul, de que el amor al final es un relato, es lo que nosotros nos contamos a nosotros mismos que es el amor. Y esto es lo mismo, nosotros somos lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos que somos, pero también tenemos una parte capaz que no admitimos que somos, que también es nuestra y es de nuestra identidad. El tema es que es eso, al vivir en sociedad nos presentamos desde cierto punto para o encajar o tener esto, o es siempre para afuera también. O sea, hay una parte de la identidad que es propia y que es individual, que puede no estar en esa parte del discurso, pero la que va a estar en la parte del discurso seguro que es para el otro también. Claro, pero además yo creo que también, a ver, porque es raro que alguien te pregunte, Bere, ¿quién sos vos? ¿Quién es Bere? ¿Te imaginas? Me acaba de tocar la rodilla, o sea, ustedes no lo vieron, pero fue un momento muy intenso. Fue muy erótico. ¡Diablos, señorita! Fue muy ecopofílico. Escatológico no, igual, tranqui. No. Por favor, no nos metamos en ese terreno hoy. Pero... no sé ni qué iba a decir. No, eso, cuando... Te puse nerviosa. Me pusiste incómoda. Cuando estamos conociendo a alguien, hay como ciertas preguntas que son las primeras que surgen y que eso, o sea, obviamente están marcados socialmente, pero que después nos obliga a que nuestro discurso vaya por ahí. Total. O sea, ¿cuántos años tenés? ¿Qué estudias? ¿Trabajás? ¿De qué trabajas? ¿Tenés hermanos? ¿Tenés novio o novia? Es como... eso también hace que al momento de construir nuestros relatos vayamos priorizando unas cosas por sobre otras, cuando en realidad es muy difícil saber si realmente para nosotros son las principales o no. Yo pongo en cuestión esto de... viste que están, por ejemplo, los estereotipos de quienes estudian qué cosas. Sí. Yo pongo en cuestión si lo que estudio es mi identidad. Claro. Es que para mí hay un tema social de que uno se define mucho como es por lo que estudia y de qué trabaja. Y para mí, tipo, si me preguntás, yo no soy ni lo que estudié ni lo que trabajo. O sea, realmente es como... mi identidad pasa por todos lados, menos por esos dos particularmente. Es como no me siento identificada con lo que estudié ni con lo que he trabajado en mi vida. Por aparte he tenido trabajo de todo tipo. Sí. Uy, sí, un currículum, gurises. Me falta levantar cajas ya a esta altura. Me falta que me contraten. Me falta que me contraten, en realidad, si tienen ganas. Pero sí, es como, hay una concepción que eso es lo que te define y para mí es tipo, ponele. Vamos, si querés, con el segundo audio, que es de Lucrecia Martel, justamente en Nosotras Movemos al Mundo. Yo no soy partidaria de nada que defienda la identidad. Para mí la identidad, y por eso hizo Sama, y es el tema de Sama, para mí la identidad es una cárcel. Y creo que, que hay una idea de que, no sé si es de la psicología, de dónde, que la identidad nos salva de algo. Yo no creo en eso. Yo creo que lo que llamamos identidad es una cosa muy barata a veces. Porque, y por ejemplo, empecemos por la identidad nacional. En la búsqueda de la identidad y no sé qué, a mí me parece una estupidez que no me interesa en lo más mínimo. Así como también las Malvinas. La identidad no pienso que sea una idea de las que ayuda a la humanidad a encontrarse consigo misma. Creo que lo mutante, lo ambiguo, lo indefinido y sobre todo creo que tenemos que luchar para que la autopercepción no necesite de grandes inversiones, porque si no sigue siendo un derecho de la clase media que accede a poder transformarse. Uf, bueno, fuerte, potente. Me gusta lo que dice de que capaz la identidad también es una cárcel, en el sentido de esta cosa del definirse, ¿no? Si yo me defino como que soy esto y soy esto, al final no puedo moverme dentro de ese margen porque tengo que ser esto todo el tiempo. O si estoy fallando a lo que dije que era, entonces estoy siendo hipócrita o estoy errándole. Y me parece que eso es un punto que es muy necesario, como también ponerlo en cuestión. Tipo, está bien identificarse con un montón de cosas, pero
también permitámonos la ambigüedad, porque al fin y al cabo somos seres humanos. Bueno, Oscar Wilde decía que definirse es limitarse. Sí. Y sí, o sea, tiene mucho de eso. Pero además después a lo último se mete con algo Sí, está salado, tremendo. que es como que termina siendo un privilegio de la clase media. No sé por dónde lo habrá agarrado ella como en todo su discurso. Todo el discurso, sí, es una charla de 1 hora y pico, o sea que... Claro, y además tengo entendido que esto fue en respuesta a una pregunta que le hicieron, Sí. entonces está, por lo que nos adelantó Mica, ¿no? Entonces está, capaz que hay como mucho más. Pero sí es cierto que, a ver, ligado con lo anterior que planteaba Darío, si la identidad es un relato, también hay que analizar como en las sociedades en las que vivimos, quién es dueño o dueña, bueno, siempre dueño, de ese relato hegemónico. Entonces, al final, claro, cuando dice esto de que, o por lo menos yo lo interpreté así, cuando dice esto de que termina siendo un derecho o un privilegio de las clases medias y más, es que claro, o sea, quienes no tienen voz en esta sociedad terminan siendo definidos y definidas por otras personas. Claro. Entonces, ahí es más limitante todavía, ¿no? Porque ni siquiera es una autodefinición, sino que te la impusieron. Totalmente. Sí, tenés que acatar cierta narrativa para encajar en esa sociedad, básicamente. Lo cual es muy peligroso. Pasamos al siguiente audio. Hoy estamos... Chuki. Yo soy esto. Una hora después. Nos miramos en Diego hace años, y no solo los futboleros, nos miramos los argentinos en Diego, ¿no? Y Diego nos sostuvo el espejo hasta que no digo más. Y muchas veces nos enojamos con ese espejo, ¿no? Es un espejo en el que nos vimos campeones del mundo, pero es un espejo en donde también a veces nos vimos ventajeros, nos vimos tramposos, cosas que muchas veces son adjudicadas a lo argentino, ¿no? Y nos enojamos con ese espejo. Entonces queremos que Maradona sea no solo campeón del mundo, no solo el mejor futbolista de la historia, sino que sea buen padre, que sea un tipo feminista, que esté a favor de la ampliación de derechos, de la Revolución Cubana, de la Constitución Nacional, que sea peronista, que sea radical, que sea de Boca, de River, de Racing. Todos queremos vernos en el espejo de Maradona. Y ahora no sé cómo va a ser no tenerlo más, no tener a dónde mirarnos. Bien, estamos viendo una parte de Pensar a Maradona, un especial que se hizo para Canal Encuentro, y estaba hablando justamente el periodista Patricio Barton sobre lo que fue la figura de Maradona, que bueno, justo hace muy poco, una semana casi, falleció Diego Armando Maradona, y eso generó una crisis de identidad justamente, mucho, creo que sobre todo en la Argentina, pero aparte en la gente devota del fútbol y de la figura de Maradona, que entiendo perfectamente lo que dice. Maradona simbolizó un montón de cosas, fue un fenómeno popular en un montón de cosas, y la gente tenía esta identidad, sobre todo los argentinos, de Maradona es nuestro, y es lo que nos representa a nosotros. Sí, es que yo creo que, o sea, a ver, generó polémica, sobre todo en redes, vamos a decir, porque está. Las redes morales. Las redes morales. Generó mucha polémica como el sentimiento del otro respecto a una figura tan polémica. Uh-huh. Pero yo creo que en realidad hay como una primera barrera, que es que para entenderlo tenés que ser argentino o argentina, pero es imposible entenderlo desde otro lugar. Porque, a ver, la identidad nacional es algo que está muy zarpado. Lucrecia Martel lo introducía un poco, y bueno, calculo que igual ella también lo hablaba de la mano con las comunidades de las que ella trata en ocasiones, que son comunidades más segregadas de lo que se entiende como lo nacional, ¿no? Como que siempre nos olvidamos de que hay otros sectores. Pero sí, o sea, en la construcción de la identidad nacional, juzgarla desde afuera y descontextualizarla es algo que no se puede hacer. O sea, Diego Maradona, tipo, por ejemplo, cuando dice esto de que nos encontramos también con que si nos identificamos con ese personaje es porque también somos sucios, tramposos. Y sí, o sea, por ejemplo, esto de la mano de Dios, obvio, o sea, fue una trampa. Pero el tema es que también para la Argentina fue como meterle el
dedo en el culo a los ingleses después de las Malvinas, Después de ¿no? las Malvinas, Pero obvio. eso, yo creo que las Malvinas tampoco se pueden entender si no sos de allá. Total. Entonces también eso, sí, yo creo que las identificaciones nacionales están saladas porque es como siempre va a haber un sector, sobre todo socioeconómico, a quien le moleste, o sea, al que le moleste que se identifique el pueblo, entre comillas, con una figura así. Sí, totalmente. Pasa que es eso, Maradona, a ver, yo no soy fan del fútbol y no soy de Argentina. O sea, ya ahí perdí dos valores importantes. Pero Maradona, a ver, ¿se lo puede cuestionar por un montón de cosas? Probablemente. Ahora, el tipo es eso, o sea, fue una figura que generó un fenómeno a nivel popular que es innegable. O sea, vos no podés negar la figura que Maradona es. Vos vas a cualquier lado del mundo, decís Argentina, y te van a decir Maradona. Y eso, el tipo justo le gana el partido a los ingleses con un gol en la mano, con el famoso gol del siglo también, que esquiva a todos y mete la pelota, justo en el contexto de eso, las Malvinas con Argentina. Entonces fue como también darle esa victoria a los argentinos que venían de la dictadura, de la guerra de las Malvinas, de un montón de cosas en un partido con los ingleses. Y creo que también aparte es la personificación de Argentina. El loco realmente era un niño muy pobre en un contexto muy crítico, salió de una villa, él quería jugar al fútbol, quería levantar la copa, lo logró, y después tenía todas estas partes turbulentas y demás, que obviamente son parte de lo humano, y creo que es eso lo que les atractivo a Maradona, que nunca ocultó esa parte que tenía, que es, sí, soy tremendo jugador de fútbol, y sí, tengo todas estas complicaciones aparte. Y no lo ocultó. Siento que hoy por hoy está el lado oscuro de la gente está mucho más tapado. Sí, obvio. A él como que nunca le importó tapar eso, por lo menos. Y creo que también en eso mucha gente también lo admiró. Sí, pero además, o sea, estoy re de acuerdo con esto de que cuando te identificás con un personaje público, te terminás exigiendo un montón de cosas que no te exigís ni a vos mismo, Total. ni a quienes te rodean. Y además querés como que encaje con todo lo que sos. O sea, Sí. cuando hablamos de me siento identificada con tal cosa, es como que, pero solo con lo bueno de esa Claro. persona. Y si tiene algo en lo que no coincidimos, yo qué sé, el tema del vínculo de Maradona con el peronismo. Y para quienes son radicales, bueno, que en Argentina se construye más desde el antiperonismo, Sí. genera también un conflicto interno. Porque es como identificarte con una figura, pero que en ciertos aspectos chocás. Claro. Sí, eso está salado. Fue súper interesante cómo medios que están claramente dirigidos a clase media alta, y bueno, nada, yo qué sé, TN, ese tipo de canales, se encontraron ante como la disyuntiva de cómo trato esto, tipo cuando fue el velorio y todo. Sí. Porque era como, a ver, son medios argentinos, entonces no podían caer en ese elitismo absurdo que creo que solo se vio desde afuera. Pero al mismo tiempo era como, pero estos monos son los que criticamos todo el tiempo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo hablo de esto? Claro, total. Bueno, Diana Canosa que terminó echando el aborto con Diego, Ay, fue hermoso. casi me desmayo, me bajó la presión, yo no podía creer. Pero yo creo que fue parte como de esto de ¿qué hago con este encontronazo que tengo dentro mío? Lo canalizo así. Lo canalizo por acá, totalmente. Bueno, y tenemos un último audio que nos dejó Mika, que es de Todo es Fake, un capítulo de Amphibia Podcast. Un enorme esfuerzo, ¿no? Se destina a todo eso. Yo diría que lo sintetizaría en dos cuestiones. Por un lado, espectáculo, ¿no? Nos tenemos que espectacularizar, transformarnos en personajes, con lo que aprendimos no solo en contacto con las redes sociales, sino con los medios de comunicación en general, ¿no? Somos todas generaciones que vimos cine, televisión, películas, publicidad, el marketing también es importante, ¿no? Aprendimos a vendernos de forma visual, algunos con más éxito que otros, pero esas estrategias tienen que ver con eso, con un espectáculo de sí. Y por otro lado, una necesidad de controlarse, ¿no? Porque aunque tenemos que mostrarnos y cada vez más, entonces hay que ir pasando etapas, superando barreras y mostrarse mucho más de lo que nos mostrábamos tal vez hace 10 años, con más osadía, con más audacia, y también hay que ganarle a los otros, porque todos se muestran, entonces para que tengamos más likes tenemos que hacer algo un poco distinto, más audaz que los demás.
Y por otro lado, el control, ¿no? Tener que controlarte porque si te equivocas, ¿no? Si te mostrás de una forma no favorecedora o si, aunque vos te cuides en esa curaduría que uno hace de sí mismo y en esa construcción de personaje, puede ser que otro te muestre en una situación de desventaja y que es el personaje que con tanto cuidado y con tanta habilidad fuiste construyendo se destruya por una mala pose, ¿no? Y entonces se viraliza un mal momento. Bueno, creo que esto un poco resume varias cosas que veníamos diciendo. Sí, y además introduciendo por Paula Sibilia, que es una genia, es una antropóloga que trabaja mucho el tema de las redes sociales, introduciendo esto, o sea, justamente las redes morales, el medio a través del cual nos presentamos ante, entre comillas, el mundo, ¿no? Que siempre son mundos muy reducidos, pero es mucho más público que lo que podemos llegar a hacer en los ámbitos que frecuentamos físicamente. Sí, no, y hay una construcción del personaje desde las redes sociales que es muy distinto a lo que es la vida real, o sea, la vida real. Las redes son parte de la vida real. ¿Con qué se metió? Pero bueno, lo dejamos para otro capítulo. Se me escapó. Después vamos a debatir eso. Pero bueno, cuando vos me decías recién, como si yo vengo y te pregunto, ¿quién sos? Siento que desde las redes uno puede armar un personaje donde la gente no tiene que preguntar quién sos. Porque con ciertas fotos, con ciertos pedacitos de vida que yo te puedo mostrar que pueden ser ciertos o no, o pueden ser descontextualizados o no, vos te vas a armar una idea de quién es Bere. Ahora, la idea que te vas a armar es de lo que yo quiero que vos pienses que soy. Capaz que después cuando me enfrentás cara a cara soy otra Bere completamente diferente. Y eso pasa un montón. Sí, y que además quienes leen nuestros perfiles no son solamente amigues que de pronto se dan cuenta que estamos siendo rechantas o desconocidas que no se dan cuenta pero creen que somos algo completamente distinto, sino que también, las marcas nos están investigando cosa por cosa, o sea, el mercado también nos encasilla dentro de identidades a través de lo que mostramos, que a veces, de pronto sí, una foto está re premeditada, ahora los likes capaz no tanto, y a través de eso el mercado te agarra, te encasilla en una de las 10 identidades o personalidades que tienen y dicen, a esta persona le tengo que mostrar tales marcas, tales productos. Bueno, y ya está. TikTok funciona muy así. TikTok entras en burbujas. Literalmente son burbujas. O sea, si estás en este lado o estás en este lado, a partir de lo que empezaste a likear los primeros 3 días que usaste TikTok, y después se va retroalimentando de eso. O sea, el contenido que te muestran no es promocional, pero es como constantemente dentro de una burbuja. O sea, cuando entras a TikTok ya sabes por tu perfil lo que vas a ver porque ya te definió en el perfil. Qué salado. Eso es un viaje. Claro, y que con todo de última, no es como, o sea, a ver, obvio que es parte de la manipulación, pero está todo dentro de lo que es TikTok. Claro. O sea, estás manipulada dentro de ese ámbito. Ahora, por ejemplo, con todo el quilombo que hubo por el Big Data y no sé qué, que políticos usaban como, bueno, si a vos te interesa tal cosa, yo te muestro de tal político lo que te va a gustar. Eso es como, wow, es un montón. Es un montón. Entonces sí, la construcción de la identidad es para otros y para el mercado. Obvio. Bueno, Netflix, que en realidad yo esto no lo sabía, capaz que soy la última que lo sabe y es reconocido. Pero cuando vos entras al inicio de Netflix, que viste que tenés carátulas de las películas. Sí, lo vi el otro día y dije, ¡no! Bueno, Netflix tiene como 7 carátulas para cada película y dependiendo de lo que vos vas viendo, la carátula que te pone para que te resulte más atractivo el programa. O sea, eso, hacen 7 carátulas de, no sé, una serie y como si dijera The Crown, no sé, no la miro, pero me sale en este momento. Y a vos va a tener un perfil de Netflix, yo un perfil de Netflix a partir de lo que vimos, que a ella le va a mostrar una carátula y a mí otra para que nos resulte más atractivo verlo. Sí, además todo nada que ver, o sea, como que una te sugiere que es re romántico todo, otra que es re de guerra, otra que es re política, y eso depende, claro, del perfil que vos hayas creado en Netflix. Eso está salado, o sea, eso es como el algoritmo puro y duro, o sea, realmente. Tremendo. Y bueno, me parece que estamos prontas para pasar a las películas que vamos a hablar el día de hoy. Antes, te tengo que hacer una pregunta. No, de nuevo decía. No, pero esa pregunta ya la tuviste que haber pensado porque la propuso Mika. Si no la trajiste pensada, no hiciste los deberes. ¿Qué rayos es eso? No sabía que había deberes. A mí no me manda nadie. Bueno, en toda esta cuestión de identificación, ¿con qué personaje te identificás, Veré? Me identifico con una mezcla de 4, ¿lo puedo decir? Que además se los armé yo.
Literal. Agus me armó 4 personajes y siento que soy un poquito de cada uno de ellos. Pero no soy ninguno de ellos completo. No. Es una mezcla. Es una mezcla. A ¿Los ver, digo? dilos. Bueno, soy la mezcla de Acá vamos. Miranda Priestley del diario Vista a la Moda, Campanita, Mami de Mujercitas y Patty de Los Simpsons, la tía que fuma. O la otra. Claro. O sea, básicamente soy una fumona que juzga y mira con cara de orto a la gente, pero tengo un lado maternal muy grande y si no me aplauden me muero. Esa es mi definición de persona. Amo. Yo no sé con cuál te identificas vos. Sí, ya sé que sabes, decime igual. Hermione. Sí, Hermione Granger. Bueno, yo esto ya lo dije en la chila. Y me pasó que, en el crossover que hicimos, y me pasó que hubo gente que me dijo que era egocéntrico identificarme con Hermione Granger. No debe haber personaje del cine más insoportable que Hermione Granger. O sea, estoy admitiendo mi lado más oscuro. Yo lo que digo, ojalá me identificara con Ginny Weasley, que tal, yo entiendo que en las películas es una tarada, pero en realidad es tremendo personaje. Sí, tipo, supuestamente los libros es como re fuerte, es re valiente, está re parada de mano. Harry no le dio bola y le dijo, me consigo a otro, me voy. Hasta que vos me des bola o no, yo me consigo a otro. Que Hermione anda llorando por los rincones. Ron no me da bola. Claro. Y tipo, hinchando las pelotas en clase. ¿Viste esa compañera que todos odian? Yo era esa. Yo era esa. Ay, me hiciste acordar a la escena que dice, van a hacer que nos maten, o peor, que nos expulsen. Tipo, Agus, literal. Re yo. Literal. Tipo, mi drama de vida pasa por otro lado. Ay, qué horrible. Ay, soy igual re Hermione. Tipo, te reveo. Sí. Hermione de las películas, pues no conozcan a Hermione de los libros. No, pero justo Hermione está muy, muy bien representada. Después quedó como... Creo que como Emma Watson es tan activista y todo, se interpretó que Hermione Granger también lo era, como que terminó influyendo, claro. Cuando Emma Watson se hizo más conocida, terminó determinando cosas del personaje, pero más allá de eso, como que igual está bastante bien, pero yo se preocupaba por los elfos y tipo, esas cosas. Qué hermoso. Me acuerdo de la final del Mundial de Harry Potter de Twitter, que vos querías ganar a Hermione y yo quería ganar a Voldemort. Ay, sí, qué tipo, horror. Nuestras personalidades. Bueno, es que él es re Slytherin y no lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar. Bueno, y ustedes en Twitter, arrobándonos, @escopofílicas, nos pueden contar con qué personaje se identifican y vamos a estarles leyendo. Sí. Muy felices. Muy felices. Pueden hacer una combinación eterna como hizo Bere si quieren. Sí, es que yo no tengo un personaje que me identifique. Tipo, no me veo en ningún personaje. Bueno, me acuerdo cuando fui al capítulo de La Chila, cuando fuimos, que dije que me gustaría ser Joe de Little Woman, pero me tocó Mami. Joe March, claro. Sí, todas queremos ser Joe March. Pero es obvio que ninguna lo es. O sea, es como... Ojalá. Quiero ser ella, ya sé que no soy. Pero quiero ser ella. Bueno, y hoy trajimos 2 películas para hablarles, muchachos. La primera película con la que vamos a empezar es un peliculón. O sea, película, si las hay. Que la íbamos a hablar en la primera temporada, en el capítulo de Mockumentaries, y al final no nos dio el tiempo. No, y además dijimos, esta película encaja para tantos temas que tampoco vamos a quemarla tan rápido. Claro. Estamos hablando de Selig, una película de Woody Allen de 1983, que es básicamente, bueno, un mockumentary, como habíamos mencionado previamente, que para mí, en opinión completamente personal, es la mejor película de Woody Allen. O sea, increíble. Es la mejor película de Woody Allen, no tiene comparación con nada más de su filmografía. Y bueno, justamente seguimos la historia de Leonard Selig, que es lo que le llama el hombre camaleón. La película está situada empezando al principio de los años 20 y va avanzando a través de la historia, a través de varios momentos históricos, donde se va viendo que este personaje empieza a tomar rasgos psicológicos y rasgos físicos, es decir, transformarse para encajar en diferentes grupos sociales. Es increíble. El hombre camaleón. El hombre camaleón, o sea, visualmente es increíble, cómo está relatada es increíble. Para mí es una película, no tiene una falla, me parece. Yo te quiero contar una infidencia. ¡Ay! Y a ustedes también. No, la primera vez que me senté a ver Selig, yo no sabía que era un falso documental. Sí. Ay, yo sabía. Pero la gente no. Ustedes no. La primera vez que me senté a ver Selig. No, pero además, claro, ¿qué pasa? Empieza
con nada más y nada menos que Susan Sontag hablando, y fue como, esto es un documental, o sea, aparece mi amiga Susan, entonces... Esto es en serio, muchachos. Pero a medida que iba pasando, o sea, al principio era creíble, era como, bueno, se hace el demócrata cuando está con los demócratas, se hace el republicano cuando está con los republicanos, está... Ahora, cuando empezaba a pasar todo esto de los cambios físicos, fue como, me están cagando, acá me están cagando. Cuando aparece siendo Hitler, tipo... Pero eso ya es casi al final. Sí, ya sé, pero ahí tenías que haber, ya en ese punto ya tenías que saber. No, claro, yo ya me di cuenta cuando tipo le pusieron un asiático al lado y de repente quedó con ojos achinados. Y dije, no es un documental, es un falso documental. Sí, totalmente. Es increíble aparte la película porque si bien está encarado a un punto de vista documental que es, o sea, si no sabes que es un falso documental, tiene una parte que podés creerlo perfectamente. Pero lo que tiene es una cosa muy particular, que es que tiene todos los gajes de Woody Allen, porque tiene jazz, tiene el sexo, la psicología, la identidad, es un tema re fuerte de esta película, la obsesión, tiene como todas estas pequeñas cosas, pero al mismo tiempo es como... sigue siendo una comedia, es como una comedia desopilante por momentos. Es que te cagas de risa. Es increíble, o sea, cómo está construido. Y bueno, el personaje justamente empieza después a tener sesiones con una psicoanalista que empieza a hacerle toda la evaluación de por qué tiene esta condición de convertirse en hombre camaleón. Pero es increíble, para mí esta película... O sea, mírenla porque realmente no van a creer que es una película de Woody Allen. En el sentido de que es esto, le podés encontrar los pequeños detalles, pero es muy diferente a todo lo que hizo en su carrera. O sea, sí. Yo me peleo a muerte con la gente que te dice que Annie Hall es la mejor película de Woody Allen, pues tipo, mirate Selig antes de hablar de Annie Hall. O sea, es hermosa Annie Hall, pero vamos acá. Sí, mejor estoy primero. de acuerdo. Pero creo que además en estas sesiones que vos mencionabas que tiene con la psicoanalista, de la cual además se enamora, sí, es como... Sí. Es como que tiene un toque de melodrama que te trae de nuevo como la noción de que estás viendo una construcción, o sea, un artificio que claramente no es un documental, sino que hay más ficción, pero después te la baja a tierra con otros datos, tipo te lo contextualiza, aparece Hitler, ¿no? Sí. Entonces es como que juega mucho con esos dos mundos, como con cuánto te hago creer que es un documental y con cuánto te lo dramatizo. Sí. Eso está muy bueno, pero una de las cosas que le dice es cuando ella logra hipnotizarlo y como que él admita por qué hace esto, es que cuando vos sos igual a las personas que te rodean, no solo que caes bien, caes mejor, sino que estás más seguro. Sí. Y eso me pareció súper curioso siempre, no solo porque está la parte obvia que es como, si yo estoy en un grupo de demócratas, si soy demócrata, me van a reaceptar y va a estar todo Obvio. bien. Pero creo que hay algo que va más allá de eso, que es, si yo estoy constantemente construyendo una máscara, protejo lo que hay atrás. Sí. Como que hay algo, que acá sí volvemos al tema de la esencia, de si existe o no, pero es como que creo que esta concepción de estar a salvo viene de la mano con entender que si yo todo el tiempo estoy mostrando un artificio, lo real, entre comillas, queda protegido, queda resguardado, porque no lo expongo, ¿no? O sea, si me dañan estando con una máscara, dañaron a la máscara, no me dañaron a mí. Totalmente, sí, es como la armadura. Exacto. Es esa cosa de te sentís seguro porque sabes que no te van a poder tocar ninguna fibra interna porque estás poniendo esta máscara ante ellos. Es increíble, o sea, está muy bueno. Aparte hay un detalle que es increíble, que es justamente que empieza todo esto porque una vez dijo que había leído Moby Dick cuando no lo había leído para que lo aceptaran y ahí desató toda esta condición de cambio de cuerpo y demás. Pero me pareció algo que está muy bueno, es que a partir de esta cosa que se empieza a hacer famoso el caso de él en la película, ¿no? Y que empieza como a recorrer el mundo y esta cosa de que, capaz que es como súper cliché lo que voy a decir, pero en esta cosa de que su inseguridad lo lleva a transformarse en otras personas sin ponerse máscaras, o transformar su psicología, transformar su cuerpo, termina siendo un poco como una celebridad sin esencia, ¿no? O sea, es como que creo que hoy estamos viendo un montón de ese tipo, pero es esta cosa de ya él está ahí porque, bueno, mirá qué particular lo que hace, pero en realidad no tiene ningún atractivo él, simplemente es mirá lo que hace y mirá lo que puede hacer, mirá la condición que tiene.
Pero es como, es eso, no tiene la esencia de ser una persona individual, es como una celebridad porque puede hacer eso. Sí, creo que en el fondo esconde lo que todos hacemos a un grado que, claro, él como tenía una condición, físicamente se transformaba. Estaba con un obeso, se volvía obeso. Estaba con un negro, se volvía negro. O sea, es increíble, le cambia la voz aparte. Qué buenísimo. Es increíble. Pero, más allá de eso, es como que creo que plantea que en el fondo todos estamos constantemente poniéndonos máscaras. Bueno, de hecho, a mí siempre me encanta mencionar esto, pero persona... Que esto ya lo hemos hablado en otros episodios, viene de personare, que en griego eran estas máscaras que se usaban en el teatro, y que está más allá de que lo que significa concretamente es hacer sonar la voz, y por eso se entiende que todas las personas tienen esta búsqueda de hacer conocer su voz y demás. Al mismo tiempo también es curioso que justo venga de una máscara la palabra persona, ¿no? O sea, porque la máscara es esto, se supone que detrás de una máscara hay otra cosa que es la cosa real. Entonces, y justo persona es una máscara. Sí. Eso, o sea, es curioso en ese sentido. Creo que es eso, la construcción de nuestra personalidad y de nuestra identidad está constantemente enfrentada con esto de que, en definitiva, somos una máscara. Y lo que hay atrás, ni idea, capaz hay otra máscara en realidad. Sí, y esta cosa que también tenemos justamente en esto de la identidad de yo soy esto, no soy esto y no sé qué, que, a ver, yo puedo ser un montón de cosas, pero es obvio, y esto no me hace ni falsa ni hipócrita, que también dependiendo en qué grupo de personas pueda llegar a estar, qué partes de esa identidad muestro y qué partes no. O sea, no sé, por decir algo, si estoy en una reunión con 40 personas de derecha, 40 votantes de cabello abierto, no voy a caer con una bandera al frente al tipo, Ulises, ¿qué andan? ¿Entendés? Re que veré justo sí. Bueno, sí soy capaz, pero lo que voy era un ejemplo exagerado. Pero lo que voy es, o sea, sé que capaz voy a encontrar otros puntos, ¿no? O sea, claramente acabo de poner un ejemplo descabellado y sin sentido, pero a lo que voy es, si estoy en un grupo de personas donde hay otros intereses, capaz que los intereses que entran en conflicto no son los que voy a mostrar, ¿entendés? Voy a mostrar las partes de mis intereses que sí califican con todo esto. Porque uno también va adaptándose dependiendo de los grupos humanos a los que se rodee. Y todos hemos puesto la máscara. Yo, por ejemplo, cuando me puse de novia decía que amaba mirar el fútbol. Y me fumé un par de partidos de fútbol ahí sentada como, qué divertido, mira qué golazo, y está, tipo la concha de mi madre, ¿qué estoy haciendo? Hasta que un día dije, bueno, mira. Te voy a decir la verdad. La identidad mía no va por este lado. Pero está. Bueno, Bere, ¿vos te acordás de Parménides de Lea? Como el nombre, ¿lo recordás? Me suena. Bueno, Aristóteles obviamente es mucho más conocido, pero es como que se pelea con él el lugar de padre del pensamiento lógico. Y uno de los principios que elabora, o sea, hay muy poco escrito directamente de él, son tipo 2 poemas que quedaron y después son todas interpretaciones, pero uno de los principios es el principio de identidad. Y plantea que toda entidad es idéntica a sí misma. O sea, Bere es idéntica a Bere. Sí. Pero esto, ¿qué pasa? O sea, es muy controversial porque de esto se desprende que entonces lo que es y lo que no es. O sea, lo que es no puede no ser. Y la pregunta es, ¿pero ser no es también no ser algo? Claro. Es como, wow, para mí es como otra paradoja gigante. Sí. Porque en realidad, claro, el pensamiento lógico te dice, o sea, si algo es, entonces no puede no ser. Pero el tema es que ser algo también te implica no ser un montón de otras cosas. O sea, de hecho, después otras líneas de pensamiento van a ir por el lado de que cada entidad se construye en contraste con otras entidades. Claro. Entonces, eso, yo que sé, en el caso de Selig creo que es muy claro cuando él hace este proceso que la psicoanalista, que también pasa a ser la pareja, dice, se me fue de las manos. Porque él supera esto como de querer gustarle a todo el mundo y se va al otro extremo de que alguien le dice, qué lindo está el día, y él dice, no, el día es horrible. Pero está soleado. No, y se agarran a las piñas. Y es como, tranquilo. Total. O sea, como que se pasa al otro extremo de, yo para ser yo mismo me tengo que diferenciar totalmente de absolutamente todo lo demás. Está muy salado. Está salado, la verdad que sí. Sí. Lo leí leyendo cosas sobre la paradoja de Teseo, lo de
el ser o no ser. Pero dije, no lo voy a traer porque no voy a saber explicar. Ser o no ser. Ser Esa o no es la ser. cuestión. He aquí el dilema. Ay, lo traduje distinto. Bueno, Sí, la edición que yo tengo, la editorial no tengo una editorial. La edición que yo tengo dice, he aquí el dilema, pero en realidad esa es la cuestión. En Billy y Mandy decían, esa es la cuestión. Bueno, Mis fuentes. claro, Fuente de Miami me la confirmó. Cartoon Network me lo confirmó. Nos destruirán a todos. Bueno, y después tenemos otra película dentro del género de la comedia. Uf, sí, ya está mucho más explícita. Esta es mucho más explícita y es ya una película de culto. O sea, creo que todos, si no la vieron, la escucharon y lo ubican. Y la van a ir a ver ahora. Y la van a ir a ver ahora. Está en Netflix. Ah, sí. Sí. Mira. Está en Netflix. Estamos hablando de The Big Lebowski o El Gran Lebowski, una película de 1998 de los hermanos Coen. Que creo que acá el tema de la identidad se juega así, súper literal, ¿no? Justamente. Tenemos a The Dude, que es justamente The Dude. I'm the Dude. Es justamente nuestro personaje principal, Jeffrey Lebowski, que, bueno, vive en Los Ángeles, desempleado, juega a los bolos, fuma marihuana, despreocupado, un estilo de ropa y de presentación de sí mismo bastante bohemio, despreocupado completamente. Decadente, decir. También. Solterón, demás. Que se encuentra con unos matones justamente que piensan que él es otra persona que se llama Jeffrey Lebowski, que en realidad es un empresario de traje, no sé qué, que tiene una esposa, una hija, o sea, es como todo lo opuesto de Dude, justamente. En todo esto empiezan a haber ciertos dramas más policiales ya, en los que The Dude se ve encontrado por ser el otro Lebowski y se empieza a ver enredado en toda una trama que ni él entiende mucho qué está pasando, hasta el final, que nosotros tampoco entendemos mucho qué está pasando. Y creo que hay algo muy divertido en el tema justamente de definirse a sí mismo, ¿no? Creo que él tiene esa cosa de yo soy esto y no soy esto muy definida. Es como lo opuesto a Selig completamente. Total, sí, en ese sentido son re opuestos. Pero además está buenísimo esto, de que llevando el mismo nombre, que se supone que es ese elemento identitario que cargamos con nosotros a toda parte, que es lo primero que usamos para presentarnos, que es, o sea, es todo. No solo que hay dos personas con el mismo nombre que son opuestas, sino que también él mismo se desprende de este nombre y se presenta como The Dude, que es como súper... O sea, es como general, porque es dude, pero al mismo tiempo es de... Es como, soy algo general, pero al mismo tiempo dentro de eso soy él, claro. Que es como una distinción también entre eso. Pero creo que hay como un desprendimiento del nombre y un rechazo también al nombre, como cuando va a la casa de este empresario y le dicen, mira, me confundieron contigo, y dice, porque te llamas igual. No, yo no soy Lebowski, soy The Dude. Soy The Dude, vos sos Lebowski. Claro. Entonces como que hay un desprendimiento muy salado a ser encasillado, o sea, así como su vida no está encasillada en ninguna de las categorías que hemos hablado, porque no tiene trabajo, no sabemos si qué onda su vida afectiva, no, o sea, como que las clásicas preguntas no tienen respuesta, también se desprende del nombre. Sí. Es como la no identidad. Total. Pero al mismo tiempo es una identidad súper característica. O sea, sí, lo ves y decís, es esto, es The Dude, pero es como decís, es la identidad creada, ¿no? O sea, The Dude es esto, no saber qué sería si fuera Jeff Lebowski, por ejemplo, el personaje mismo. Bueno, es que creo que el narrador justamente es como que termina diciendo que está, o sea, él al no definirse y ser todo lo que no puedes encasillarse, terminó, entre comillas, encasillado en un lugar que es re original, claro. O sea, y súper característico, pero también muy, bueno, vos hoy usabas una palabra identificable. Sí, totalmente. Es increíble, o sea, yo la voy a ver y hacía años que no la veía y lo que me reí. Es buenísimo. Aparte tiene un cast increíble. Fucking. Basta. ¿O no? Amo. Es buenísimo. Sí. Y también, o sea, más allá de que esa es como la parte obvia de la identidad, después hay como cuestiones que tratan la identidad en otros niveles. Sí. O sea, el personaje de Walter, por ejemplo,
La identidad nacional yanqui satirizada al extremo. Total. Aparte de tipo ex soldado de Vietnam. Claro. O sea, todo. Y te trae Vietnam para todo. O sea, sí, todo es un destapaste ejemplo. mal una cerveza en Vietnam, ¿sabes qué? Basta. Pero creo que es eso, que es parte de satirizar la identidad yanqui. Sí. Que es un país que además... a ver, todos los países pueden tener su grado de nacionalismo, pero lo estadounidense es como que wow, o sea... Lo ves mucho con los seguidores, o sea, de Trump, pero por el Sí. tema de la bandera estadounidense, como la firma en el pecho, ¿entendés? Es como lo que los motiva es la bandera yankee en el patio, como... Sí, pará. y toda la ropa. Imagínate acá estar vestido con un short con la bandera de Uruguay. Que aparte con ese sol deprimente que nos tocó, porque ese sol no tiene ganas de estar ahí arriba, está así. Y bueno, como los uruguayos. Y sí, Está bien. cielo de un sol. Cada uno es como es. Eh. Es que decime si la identidad uruguaya no es re gris y re triste. Re gris y re triste, con un mate abajo del brazo. Y Sin ganas de Sin nada. ganas de nada, en un 104 mirando para afuera. Me encanta. Bueno, no sé si tenés como... O sea, creo que igual hay pila de personajes Obvio, también está Johnny, que es característicos. todo el miedoso. Pobrecito. El miedoso por excelencia. Después tenés al otro que juega en los bolos, que es el personaje que hace John Turturro, que ahora no me acuerdo del nombre del personaje, que lame la bola y todo. Ah, sí. Es como- Jesus. ¿Cómo te vas a ¿Cómo olvidar? no me voy a acordar de ese nombre? Entonces, claro, todos son como un personaje satirizado, llevado a un extremo, súper buscando también el punto cómico, pero que funcionan todos perfectos. Hay un grupo de nihilistas que están también todo el tiempo en la vuelta, generando el conflicto con los otros. O sea, es muy bueno, realmente es... desde la identidad creo que puedes identificar a todos los personajes perfectamente. Ninguno tiene un punto en común. Ay, boludo, ¿sabes que se me acaba de venir a la cabeza que era de Selig? ¿No era esto? Pero que me caí de risa porque no me acordaba cuando dice que para el Ku Klux Klan era muy problemático porque Selig Sí. era negro, indio y judío a la vez. Y era tipo... Es verdad, Qué me había olvidado de eso. Porque son 5 segundos en los que aparece el Ku Klux Klan re out of context y tiran ese comentario y siguen con otra cosa. Sí. Eso es tipo tan Woody Allen. Tan Woody Allen. Me había re olvidado, pero es muy bueno. Es increíble. Bueno, y con esto nos despedimos por ahora, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por responder en nuestras redes. Nos Sí. reayudaron para poder armar el formato de esta segunda temporada. Esperamos que les haya gustado. Totalmente. Y bueno, vamos a seguir todos los domingos, como siempre, un nuevo episodio. Eso es parte de la identidad. Eso es parte de la identidad. Y como es parte de la identidad, ¿dónde nos pueden escuchar, Agus? Nos pueden escuchar, bueno, en muchos lados más ahora. En YouTube y Spotify, como siempre, pero también nos pueden escuchar en todas las otras aplicaciones de podcast que conozcan. Google Podcast, Apple Podcast, etc. En nuestras redes pueden encontrar nuestro Linktree, que ahí van a tener todas las plataformas a las que estamos alojadas para que puedan escucharlos en las que les quede más cómoda. ¿Y dónde nos pueden seguir? Y nos pueden seguir en Twitter e Instagram, @escopofílicas. Recuerden que si les copa tienen los deberes de contarnos por Twitter, arrobándonos con qué personaje se identifican. O en una historia de Instagram también. Ah, también. Si les gusta. Si quieren. Nosotros no les ponemos formato, ustedes sean libres. No nos negamos a nada. Nos vemos el próximo domingo.